Conexión, buenas noches para todos. Bienvenidos a Minutos de Realidad a través del circuito RT Network, Radio Tucacas Televisión, Radio Tucacas Radio, Sol de Fe, Sol de Vallenato. Bueno, todo este equipo, gran equipo técnico que labora en Radio Tucacas Televisión, en Radio Tucacas Radio también, el circuito completo, bajo la dirección del licenciado Luis Alberto Alvarado, y bueno, agradeciendo también al personal técnico de la radio, Luis Mario Martínez allí en los controles. Esperando ya ahí al doctor Jesús María Casal, estamos intentando la conexión con él. ¿Cómo está usted? Bueno, por aquí bien, buenas noches, seguidores. Por aquí Darwin Escalona, el vecino de toda Venezuela. Bienvenidos a Minutos de Realidad a través de Radio Tucacas Televisión, Radio Tucacas Radio y el circuito RT Network. Nuestro invitado del día de hoy, el doctor Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria de la Plataforma Unitaria, quien organizará y ejecutará el proceso que se celebrará este próximo 22 de octubre del año 2023. Mi invitado del día de hoy, Jesús María Casal, es abogado, summa cum laude, doctor en Derecho, especialista en Derecho Administrativo, profesor universitario en Derecho Constitucional y bueno, autor de libros en materia de Derecho. Le doy la bienvenida al doctor, pero con esta pregunta: ¿qué lo motivó a ser el rector principal de los factores democráticos para este proceso de primaria? Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, tu pregunta pues me motiva mucho, ¿no? Porque te diría que la razón principal es que observaba, y en parte uno todavía observa, a una ciudadanía muy desesperanzada, llena, digamos, de indignación, ¿no? Por tantas condiciones de vida difíciles, pues, que estamos viviendo, por tantas adversidades, por tantos atropellos. También un poco desencantada de la política, desencantada de los liderazgos. Pero lo que más me preocupaba era eso, ver ese país tan noble que tenemos, no tan grande, con tantos talentos, con tanta historia, con tanto que dar, y sin embargo tan postrado, ¿no? Como tan resignado, tan entregado, tan sometido. Eso me ha producido también a mí gran indignación. Uno siente que la gente está muy indignada, con un silencio, pero de un poco del pésame, ¿no? Como el silencio del pésame. No es una paz de la justicia, ¿no? No es una paz de una felicidad profunda, sino es un silencio del dolor, de un dolor que nos afecta, ¿no? Entonces, todo esto me hizo pensar, bueno, que si, así como todos mis compañeros, pues, colocaron en nuestras manos esta responsabilidad, no debíamos evadir esa responsabilidad, que sabíamos y luego sabemos ahora también que está llena de dificultades. Pero queremos aprovechar esa pequeña ventana de oportunidad, ese pasillo, esa rendija para la esperanza, no queremos desaprovecharla. Y cuando vemos tantos ciudadanos que dicen, bueno, lo que nos queda es la primaria, este es el último inning, este es el último juego, o sea, tantas reflexiones, ¿no? que escuchamos, en las cuales los ciudadanos piensan que tenemos que dar esta última batalla ciudadana, democrática, y para la democracia. Entonces todo esto pues me ha llevado a aceptar esta responsabilidad. Ok, doctor. ¿Puede desglosar un poco el cronograma? ¿Cómo va el cronograma de actividades de la Comisión Nacional de Primaria hoy, el día de hoy, 1 de marzo? Fíjense, nosotros, de acuerdo al cronograma, estamos ahora en la fase para la designación y juramentación de las juntas regionales. Otras fases importantes, esta fase de la designación y juramentación de juntas regionales vence el 19 de marzo.
Las juntas regionales van a ser muy importantes. Dígame, perdone. ¿Cuál es disculpe que lo interrumpí, no, cuál es el método de escogencia para estas juntas regionales? Fíjese, eso ya ha sido una gran novedad porque nosotros quisimos aplicar un procedimiento muy transparente y democrático para las juntas regionales. Entonces lo que hicimos fue definir un perfil de miembros. Ese perfil corresponde a los criterios de equidad de género, también presencia de jóvenes, presencia de al menos un miembro con experiencia en procesos previos electorales, puede ser de primarias o como testigo en algún proceso electoral, miembro de mesa, y también todos, pero especialmente algunos de los miembros que pudiera llegar a ser el presidente de la Junta, una persona con mucha autoridad moral, muy conocido en la región, respetado por distintos factores. Entonces, con base en este perfil, solicitamos a la sociedad civil que realizara postulaciones y también a factores políticos de la plataforma unitaria y externos a la plataforma unitaria, porque a la primaria se han sumado muchas fuerzas políticas también externas a la plataforma unitaria. Por lo tanto, quisimos y hemos llevado adelante un proceso muy democrático de participación, de postulaciones, de consultas. Hemos recibido numerosas postulaciones. Por eso esto nos ha llevado tiempo designar a las juntas. Queremos también que esos distintos sectores que nos han acompañado, que han participado, también vean que por lo menos fueron consideradas sus postulaciones. Y estas juntas van a ser muy importantes porque implica potenciar nuestro trabajo de Comisión Nacional de Primaria en todo el país. Y estas juntas son las que van a participar en una serie de definiciones técnicas del proceso electoral, de la nucleación de los centros y también luego un papel fundamental que jugar en el día digamos, de 22 de octubre, el día grande de la primaria. Allí también, pues, para preparar ese día de todos los aspectos organizativos, logísticos, tienen un papel grande que cumplir. Y luego viene el cronograma, luego vienen otras fases como la invitación para observadores nacionales y veedores internacionales. También luego tendríamos la fase de publicación de los reglamentos de la primaria hasta el 24 de abril, fecha tope para publicar los reglamentos de la primaria. Luego el registro preliminar de candidatos. Posteriormente, las postulaciones para la primaria. Luego, como fase importante, también la campaña electoral y finalmente el día de la primaria. Ok, doctor. La primaria es esperanza, es cambio, es victoria. Cuando lo llamamos esperanza es porque el pueblo está esperanzado en una elección libre, transparente. Es cambio porque generará ese tan anhelado candidato que está esperando la sociedad civil, que está esperando el ciudadano de a pie, nuestros vecinos a lo largo y ancho de toda Venezuela. Y es victoria porque garantizaría la luz, ver la luz al final del túnel. ¿Qué opina al respecto? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La primaria es efectivamente un procedimiento a través del cual vamos a escoger un candidato unitario para que participe en las elecciones presidenciales. Pero en ese recorrido, que nos quedan, digamos, unos 8 meses de ese recorrido, pasarán muchas cosas que significarán movilización de la ciudadanía, rescate de la esperanza, rescate del valor del voto, que realmente se ilusione la población, que todos podamos llevar adelante un proceso común, conjuntamente, para construir un futuro para todos en Venezuela. Y ese ha sido, pues, sin duda, uno de los objetivos fundamentales de nosotros, miembros de la comisión. Ya en la primera fase, nosotros al instalarnos, iniciamos un proceso de consulta a todos los sectores políticos y sociales. Más de 120 organizaciones, numerosas reuniones con personalidades, líderes políticos, y a través de todas estas consultas hemos ido construyendo nuestras grandes definiciones. Principios como la primaria nace de la libertad política, de la libertad de los ciudadanos. Es un proceso ciudadano, es una convocatoria ciudadana. Pertenece a los ciudadanos y nosotros somos siempre facilitadores. Además, tenemos que proteger la identidad del elector. Ese es principio absoluto, sin ninguna excepción, sin ninguna concesión, protección de la identidad del elector.
Y de esta manera, pues, hemos definido también las solicitudes que hemos hecho. Y todo ello ha dado lugar en esta fase, y sobre todo desde que anunciamos la fecha de la primaria y el cronograma, ha habido un relanzamiento de esa esperanza de los ciudadanos, de esa voluntad de participar. Todos los ojos se han volcado sobre la primaria. Recibimos pues miles de mensajes, ¿no?, de entusiasmo de la gente que quiere sumarse, que quiere participar en nuestro comité de apoyo. Hoy nos reuníamos con los jóvenes que quieren también hacer actividades conjuntas para analizar la significación que pueden tener las primarias para una transición política. Todo ello pues son aportes modestos, pero esperanzados para la democratización del país. Ok, con respecto a lo que usted acaba de comentar, de la protección de la identidad del venezolano, en este caso el que va a participar en la primaria. Fíjate lo siguiente, en la Venezuela profunda, dirigentes de los partidos, del partido oficialista, coaccionan de una u otra manera a los vecinos. Me comentó una vecina por allá en Barrio Unión, en la ciudad de Barquisimeto, con motivo de esta entrevista. Me dijo, pregúntale al doctor, si vamos a una primaria, si vamos a la primaria con el CNE, eso desmotivaría un poco el voto, ya que en los barrios, los jefes, los denominados jefes de calle, jefes de manzana, jefes del club, amenazarían con quitarle algún beneficio al vecino. Y bueno, la mayoría de los electores en Venezuela somos la gente de a pie, la gente del barrio, entendemos las grandes masas en las ciudades, la cantidad de habitantes, pero las regiones también tienen este tipo de preocupación. Doctor. Bueno, fíjese, aquí es importante señalar que siempre estará protegida la identidad del elector en lo que se refiere a la votación, en lo que se refiere al acto de votación, a la participación como elector en la primaria mediante el voto, siempre estará reservada como secreta. No podrá ser conocida por ningún órgano del Estado, en ningún caso, en ningún caso. Ahora bien, otra cosa es que existan mecanismos de presión que se usen sobre los ciudadanos, que nosotros trataríamos también de evitarlos y exigir garantías para que eso no ocurra, ¿no? Es decir, mecanismos me refiero como que quieran tomarle fotos a personas que estén en un centro de votación, que eso ocurriría en cualquier caso, es decir, en cualquier caso va a haber un centro de votación, bien sea en una institución educativa o bien sea en una plaza. Entonces, pero allí habría que, pues, efectivamente nosotros también ofrecer las garantías correspondientes y tratar de exigir también a los órganos del Estado y con las garantías internacionales que queremos tener, que se respete el proceso de primaria, porque el proceso de primaria es un proceso de democratización, es el ejercicio de derechos. Esto es lo más importante, que la primaria consiste en un ejercicio de derechos políticos. Y esta es una primaria que quiere abrazar a todas las corrientes. Puede ser también personas que en algún momento creyeron en el chavismo y están desencantadas, personas que en alguna vez creyeron en el mensaje de Hugo Chávez, pero que están desencantadas de este gobierno y que quieren un cambio político. Todos aquellos que quieren un cambio político, desde cualquiera de sus visiones, en todos los rincones de Venezuela, están convocados por la primaria. Ok, doctor, por allí, usted tocando este punto, por allí hay algunos voceros de algunos partidos políticos, caso Primero Venezuela, los cuales están alegando que ustedes le negaron la participación en la primaria. Mira, eso no es cierto porque ellos pidieron ser recibidos en la fase de consulta. Nosotros lo recibimos, por eso publicamos recientemente un Twitter, donde nosotros publicamos la foto incluso cuando recibimos al señor José Brito, y lo que nosotros explicábamos allí es que nosotros tuvimos encuentros preliminares con muchas organizaciones, pero luego hubo organizaciones que no se quedaron en lo preliminar, sino que luego mandaron un escrito y dijeron, nosotros queremos incorporarnos a la primaria, queremos ser un factor político que respalda la primaria.
Eso nosotros no lo recibimos en el caso de esas otras organizaciones, sino que ellos fueron, se les recibió, pero el asunto quedó hasta allí. Entonces, esa es la situación con el movimiento que usted menciona. Y lo que tiene que ver con postulaciones, eso todavía no ha iniciado. Las postulaciones inician a partir del 22, 23 de mayo. Ese es el momento de postulaciones. Y puede Exacto. haber también... Se podría decir, disculpe doctor, se podría decir que están mal informando a la comisión y al proceso, porque si no va en esa fase, lo está diciendo usted, no tiene sentido que hagan una denuncia, hagan un reclamo cuando no ha llegado el lapso de las postulaciones. Exacto, no ha llegado el lapso de postulaciones. Nosotros siempre hemos dicho que no estamos excluyendo a ningún partido político, a ningún sector político, sino que llegará el momento de las postulaciones, ahí se analizará cada postulación, pero nuestro espíritu es un espíritu de apertura y de diálogo. Ok, doctor. ¿Ha considerado la Comisión Nacional de Primaria proponer a los candidatos que debatan, que hagan debate a través de este mismo mecanismo? Podría ser Instagram Live, porque sabemos que no van a tener la mayor cobertura en los medios, porque la idea es estimular el voto y evitar esta confrontación entre ellos que ya se ve en algunas redes sociales como Twitter, Instagram y bueno, y Facebook. Claro, fíjese, esa es una fase muy importante de la primaria, la realización, la organización de conversatorios y debates entre los candidatos. Eso estaba previsto, está previsto en principio para la fase de la campaña electoral a partir del 22 de agosto, pero hoy nos planteaba una organización que visitó la comisión que pudiera pensarse, incluso antes de la fase de la campaña, en algún tipo de conversatorios programáticos. Terminamos nosotros mismos, miembros de la comisión, enfocándolos así, como unos conversatorios programáticos, porque al momento de la postulación debe firmarse un programa mínimo común, un programa mínimo de gobierno. Entonces, a partir de allí pueden organizarse conversatorios sobre la base de los grandes lineamientos programáticos para la recuperación democrática, temas como, por ejemplo, prohibir la reelección inmediata, temas también como la garantía de la independencia judicial, pero igualmente aspectos ligados a la recuperación de la libertad económica, de la garantía de la propiedad, de garantía de derechos sociales, de garantía también de un salario digno, es decir, una serie de elementos también de recuperación social, recuperación humana, respeto a la dignidad del ser humano y a los derechos humanos, liberación de los presos políticos. Entonces, estos conversatorios programáticos nos parecen muy interesantes y pensamos evaluar esa posibilidad de organizarlos incluso antes de la campaña electoral propiamente dicha. Sí, bueno, doctor, y Radio Tucacas Televisión, Radio Tucacas Radio, todo el circuito RT Network se pone a la disposición suya y de la Comisión Nacional para difundir todo lo que tiene que ver con el tema primaria, todo este seguimiento. Porque voy a citarle, casi textual, la tengo en la punta de la lengua, palabras de un paisano, de mi paisano Viallo Pilieri, coordinador nacional de Convergencia. Él decía, o él dice, que la primaria es el hito político electoral más importante de los últimos tiempos en Venezuela. Entonces, escuchando ahí a mi paisano, caramba, es la realidad, lo decía usted al principio del programa, es como el último vagón, es el último tren. Entonces vamos a tratar de darle la mayor difusión a la primaria. Por eso la anterior pregunta, si estaban considerando, se puede proponer los debates de los candidatos, porque en verdad el ataque entre uno y otro aleja o desconecta al ciudadano, porque ¿cómo haría, doctor, en el caso de que el candidato X andaba malponiendo al candidato Y, salió el candidato X ganador en la primaria, y cómo va a ser para llegar a las comunidades a decir, bueno, este es el mejor candidato, él me venció, tiene el perfil, porque todos agarramos el caso de Barinas, pero en Barinas no había el proceso que habían tantos candidatos.
Claro, es que fíjese, lo que tú dices es muy importante. Nosotros por eso hacemos mucho énfasis, más que en los debates, en conversatorios, en un clima pues más distendido, de cada uno dar sus aportes. Y también nos han planteado ante la comisión que debemos promover un pacto de respeto entre los candidatos, o pacto de no agresión, lo han denominado otros. Porque efectivamente hace falta crear un clima de respeto y que los electores vean que hay algo de pedagogía política, que hay una actitud de alguna forma ejemplar de parte de los candidatos. Reforzar la primaria como un proceso de ciudadanía, de conducta cívica, que las personas observen, bueno, mire, hay sus diferencias, pero hay un respeto al mismo tiempo, y buscar una combinación, porque efectivamente tiene que haber pues competencia. Hay diferencias de enfoques, de liderazgos, de visiones sobre la manera de lograr el cambio político, sobre los pasos que hay que dar y los procesos ligados a ese cambio político, cómo manejar una transición. Hay visiones diferentes y es bueno también que esas diferencias se conozcan, se debatan, pero en un clima de respeto, es decir, que logremos crear como un espacio protegido, ¿no? Un espacio protegido, un espacio de conducta cívica, y que esto también refleje el tipo de país que queremos construir. Ok, doctor, hablemos un poquito del voto en el extranjero. Yo tengo aquí una cifra de un aproximado de venezolanos que están fuera del país. 6 millones están regados por el mundo, mayormente de forma ilegal, concentrados prácticamente en América Latina, desde Colombia hasta Argentina. La migración interna también, la migración interna por parte del CNE sería más o menos, poco más o menos de 2,5 millones de venezolanos. Y de 1.500.000 a 1.800.000 que no están inscritos en el CNE. Esto sumaría un aproximado cerca de los 10 millones de venezolanos, y el REC es un poco más de 23 millones, casi la mitad, o cerquítica ahí de la mitad. ¿Cómo votarían esos venezolanos que tienen el derecho de hacerlo? Fíjese, nosotros, en lo que tiene que ver con los electores que se encuentran en Venezuela, hemos solicitado al Consejo Nacional Electoral las jornadas especiales, operativos especiales de actualización del registro electoral. Eso implica también las nuevas inscripciones, nuevos inscritos en el registro electoral y actualización para que todas esas migraciones internas puedan reflejarse también en la actualización de la dirección del registro electoral, para que todos esos venezolanos puedan votar en la primaria y también luego en la elección presidencial. Esto es importante, que todas esas actualizaciones, todas esas nuevas inscripciones en el registro electoral tendrían efecto también para la elección presidencial. Es uno de los temas en los que vamos a insistir más una vez que se instale la comisión de enlace o comisión técnica. Y en cuanto a los venezolanos en el exterior, es un tema constante de preocupación para nosotros y de trabajo, de estudio, de formulación de propuestas, de discusiones entre nosotros, miembros de la comisión. Hoy teníamos también una discusión interesante, una sesión de trabajo muy interesante con uno de los partidos políticos que nos ha llevado una propuesta, uno de los factores políticos que respalda el proceso. Entonces, es un tema en el que nosotros ya en un balance que presentamos, un primer balance de las consultas que presentamos el 12 de diciembre, ya nosotros decíamos que estábamos evaluando la posibilidad de un registro para actualización de dirección de electores, es decir, personas que ya están en el registro electoral, pero que se encuentran ahora en el exterior y que no han podido actualizar ese registro electoral, puesto que en los países donde se encuentran no hay consulados activos, no ha habido consulados activos, o habiéndolos, no prestan ese servicio. Entonces, ante esa barrera, se está evaluando, y no se ha definido todavía, pero se está evaluando la posibilidad de algún tipo de registro de actualización de dirección
con las características y el alcance que se termine definiendo. Pero es un tema que está en nuestra agenda, no, digamos, no sería honesto de mi parte, pues decir aquí que entonces esa brecha gigantesca que se ha creado a lo largo de tantos años, nosotros en un periodo de 8 meses y para esta misión concreta vamos a cerrarla del todo y vamos a resolver todos los problemas pues del rédito electoral y otros problemas del sistema institucional venezolano, pero sí vamos a hacer y estamos haciendo un esfuerzo gigantesco para que ese tema sea abordado por nosotros. Y también incluso hemos aprobado que vamos a trabajar en una propuesta al país, un plan para la incorporación a los procesos electorales de los venezolanos en el exterior, de cara a futuros procesos, también procesos como el proceso presidencial, elección presidencial, sin que nosotros podamos garantizar, evidentemente, que esos venezolanos van a participar en la elección presidencial, pero sí, al menos en función también de estudios que estamos realizando, conversaciones con organismos internacionales, dejar una propuesta y si se abre la puerta para que nosotros la podamos exponer ante el Consejo Nacional Electoral y logramos al menos algunas jornadas de actualización, llevarlas adelante, impulsarlas coordinadamente, pues también lo haremos. Sí, doctor, es importante también recalcar que debe ir acompañado con la gente del SAIME, porque hay muchos en los 335 municipios en Venezuela, no en todos está una oficina del SAIME donde nuestros vecinos puedan sacar la cédula de identidad. Eso es un tema que se ha puesto también muy cuesta arriba, entonces es importante que la comisión evalúe también, o ya lo han hecho, han tenido conversaciones con la gente del SAIME. No, pero tienes razón, es un tema que también hay que considerar, puesto que la cédula es el documento que se presenta, ¿no?, para el ejercicio del voto. Entonces, en la medida en que existan también brechas o dificultades, pues en algunas regiones, es un tema que estamos dispuestos a conversarlo también con las autoridades. Doctor, para el día de, ¿está preparada la Comisión Nacional de Primaria? ¿Tienen la logística, el transporte? Para todo eso no hemos llegado a esa fase. Sí, no hemos llegado. Nosotros nos hemos esforzado mucho primero averiguamos cómo se organizaron las primarias 2012. También desde el punto de vista logístico, financiero, y hemos trabajado mucho en algunos grupos de venezolanos en Venezuela y en el exterior para organizar ese proceso de cobertura de costos, ¿no?, que va a depender mucho de cómo se perfile al final el proceso, el alcance de esos costos, pero sin duda esperamos que con esas bases, con esos fundamentos, podamos llegar a ese día D con todos esos elementos logísticos que estén cubiertos para la alimentación de los testigos, miembros de mesa, personal que colabore, pues que esté en torno a los centros, sean bajo una u otra modalidad estos centros. Todo eso es algo que lo tenemos contemplado y estamos trabajando para que esté cubierto. ¿Cuál es el estimado de testigos y miembros de mesa que serían para todo el país? ¿Cuál es la cifra? Mira, nosotros hemos estado considerando en la comisión, en nuestras últimas reuniones, un número de unos 5.000 centros. Entonces, unos 5.000 centros, probablemente unas 7.000 mesas, y habría que calcular, digamos, cada mesa tiene tres miembros, y luego los partidos tienen que encargarse también cada uno de su testigo. Entonces, ya nada más sacando esa cuenta, pues es un número muy importante, ¿no?, de miembros de mesas que tenemos que atender, ¿no?, y que tenemos que formar, porque primero que todo hay que hacer, y ya lo tenemos en el cronograma, y estamos dando los primeros pasos para esas actividades de formación de los miembros de mesa, y también los testigos, los partidos políticos, movimientos, candidatos, tienen que ir asumiendo la formación de sus testigos. Sí, bueno, correcto. Nuestro invitado de la noche, el doctor Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria. Doctor, la primaria es la herramienta más importante que tenemos los ciudadanos en este momento para salir de la grave crisis
política, económica y social en la cual nos encontramos desde hace, bueno, algunos años ya. Sus palabras de motivación, ya para cerrar esta excelente entrevista, al ciudadano, a la ama de casa, al profesional, al venezolano que está afuera, el que esté en Chile, el que esté en Colombia, el que esté en España, el que esté en Estados Unidos, que quieren regresar a nuestra amada Venezuela. Que se animen a participar en la primaria. Este es un proceso de ustedes, que entre todos podamos construir una solución viable, que entre todos le demos músculo a la primaria. Pensemos que la primaria es también un camino para retomar la ruta electoral, sin ingenuidades, pero con mucha convicción, entendiendo que aún en un contexto institucional adverso, el voto es un instrumento fundamental para la democratización. Esta es una primaria que es una primaria para la democracia, desde el voto como un instrumento principal, y todo un proceso de movilización que se está dando en este camino, en esta ruta, hasta llegar a ese 22 de octubre. Y será precisamente la ciudadanía, todos los venezolanos, le iremos dando cuerpo, iremos definiendo el alcance, la ambición que este proceso va a tener. La única forma de lograrlo es que todos se incorporen, y por eso les pedimos que estén muy atentos a la designación de las juntas regionales en cada uno de los estados. También, por supuesto, al trabajo que seguimos realizando en relación con el voto en el exterior para buscar fórmulas viables. Como les digo, no hay una definición completa al respecto, pero es un tema que está presente en nuestra agenda. Y de nuevo, pues, el llamado es a despertar, a movilizarse, a sumar. Necesitamos los venezolanos, más allá de nuestras diferencias, elevar el espíritu, buscar esos denominadores comunes para el futuro que todos merecemos, y que construyamos esas condiciones para que los más jóvenes tengan una razón para permanecer aquí, una razón para quedarse, para visualizar que pueden tener un futuro de progreso, de felicidad en su propio país, porque en realidad no hay ningún otro lugar donde podamos tener mayor felicidad que obteniendo esa realización que es en nuestro país. Entonces, eso queremos, que los jóvenes no pierdan esa oportunidad de tener esa felicidad de seguir en su país, y que los que están fuera puedan volver en un plazo corto, porque no creamos que son tantas cosas las que hay que cambiar. Sin duda hay elementos muy profundos necesarios para el cambio, pero si enrumbamos al país en una dirección de construcción común, de un proyecto de recuperación de la nación, con todos los talentos, con todas las fortalezas que hay en Venezuela, en muy poco tiempo vamos a estar enrumbados. Aunque llegar al puerto definitivo, ¿no?, de la máxima democracia, de la total recuperación, lleve más años, pero que estemos por lo menos remando en la dirección correcta, ¿no? El gran problema ahora es que no estamos remando en la dirección de esa democratización y de esa recuperación económica. Estamos un poco como a la deriva, ¿no? Y eso solo lo podemos hacer entre todos, que sea una decisión de todos. Bueno, doctor, quiero desde aquí mandar un saludo al equipo de prensa de la Comisión Nacional de Primaria, a Jennifer López, a Ana Patricia, bueno, muy pendiente de que tuviéramos esta entrevista, unas jóvenes no tanto preocupadas, sino ocupadas por el país, de esa juventud que usted habla, que quieren seguir aquí, y queremos. Exacto. Nosotros todavía estamos jóvenes, doctor. Gracias por su tiempo, felicitaciones a usted y a toda la comisión, el respeto y la admiración de toda Venezuela por esa gran labor que están ejerciendo para consolidar y concretar ese candidato unitario tan esperado. Muchísimas gracias por su tiempo, saludos y bendiciones para todos. Nos vemos y nos escuchamos en otros Minutos de Realidad a través del circuito RT Network y Radio Tucacas Televisión. Hasta luego. Hasta luego, y muchas gracias por la invitación, y estaremos conversando en otras oportunidades. Seguro que sí, doctor. Gracias.